También conversando con los actores de la noticia, la doctora Verónica Aguirre, defensora del pueblo, Zonal 6, nos está acompañando en los estudios a propósito de las diferentes actividades que se vienen realizando buscando hacer conciencia sobre la erradicación necesaria de la violencia de género, pero el día de mañana además habrá actividades desde esta defensoría que se quieren impulsar. Y hay que recordar que el día de mañana, 10 de diciembre, se recuerda o se debe tener presente el Día Internacional de los Derechos Humanos. Doctora Aguirre, le doy la más cordial bienvenida. Usted está en la hora clave de la W. Juan Fernando, muchísimas gracias por permitirme tener este espacio. Un saludo afectuoso a todos quienes nos escuchan. Doctora Aguirre, precisamente a propósito de que el día de mañana se celebra o se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿qué se tiene planificado para cerrar una serie de actividades que se ha venido impulsando desde el sector público, desde instancias, por ejemplo, de la Secretaría de Derechos Humanos que nos visitaba precisamente la semana pasada su titular, entre otras carteras del Estado que han venido tratando de fomentar esa conciencia para eliminar la violencia de género? Juan Fernando, así es un logro realmente conseguir que las instituciones públicas den un viso de luchar contra temas de violencia y sobre temas de género principalmente. En la ciudad, recordemos, los índices son sumamente altos. En la provincia de La Suay contamos de cada 10 mujeres, 9 de aquellas son sometidas a algún tipo de violencia. Pero en esta ocasión, Juan Fernando, yo quisiera hacer un paréntesis y aprovechar su importante medio de comunicación para realizar una invitación cordial a todas las personas que nos escuchan, ecuatorianos, ecuatorianas, que en el contexto del día de mañana, 10 de diciembre, celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, donde se dignifica la condición humana como tal del hombre. Juan Fernando, quisiera explicarle muy brevemente los tres eventos que tenemos en la Defensoría del Pueblo el día de mañana. A las 9 de la mañana, en el auditorio de la Corte Provincial de Justicia de La Suay, se llevará a cabo una casa abierta donde estaremos escuchando a las personas que han sido vulnerados sus derechos fundamentales constitucionales a través de veedores como la Academia. Tenemos la participación, por supuesto, del personal de la Defensoría del Pueblo, donde estaremos elevando protocolos y sustanciando las causas para de ir a un proceso de levantamiento de información y, por supuesto, un expediente defensorial. Posterior a ello, tenemos previsto que sea desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Es un evento abierto donde la ciudadanía puede participar con toda la libertad posible, sabiendo que dentro de este proceso de investigación defensorial, en el contexto del Día de los Derechos Humanos, se lo hará con la confidencialidad necesaria. Vamos a tener actores importantes como el rector de la Universidad Estatal, el rector de la Universidad de La Suay y el rector de la Universidad Católica de Cuenca. Quizás con esos 3 puntos importantes de la academia, más una persona de la sociedad civil que está como veedor, pues podamos escuchar y levantar procesos defensoriales. Posterior a ello, Juan Fernando, igualmente celebrando el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, estaremos a las 3 de la tarde con una siembra de árboles en el Parque La Libertad, donde simbólicamente sembraremos 11 árboles en memoria de las 11 personas acaecidas en la protesta social de octubre, para dar un mensaje esperanzador de vida hacia la ciudadanía. ¿Alguna autoridad va a participar, por ejemplo, el prefecto de La Suay? Juan Fernando, hemos hecho la invitación cordial hacia no en la calidad de prefecto, sino al ciudadano Yacu Pérez, para que él, en el contexto de la representación indígena que tiene, o si él delega a una persona, sea uno de los padrinos que estén en los 11 árboles. Está temas de fiscalía, temas del Consejo de la Judicatura, está un representante de la prensa, también está representantes de las personas que fueron sometidas a actos vulneratorios dentro de la protesta social. Entre todos ellos sumamos 11 personas. Y, como le digo, es en representación de las 11 personas acaecidas. Esto a las 3 de la tarde en el parque, en esta ciudad de Cuenca, en el Parque La Libertad. Y a las 6:30 de la tarde tenemos una vigilia, se llama el evento Por una luz de valentía,
donde prenderemos unos farolitos en representación de la luz que debemos dar a los seres humanos al saberles concientizar y al saber educar de que primero están los derechos humanos como la base fundamental de todo lo que existe per se conllevado al ser humano. Esto va a ser a las 6:30 de la tarde en el Puente Roto. Son 3 eventos significativos e importantes, y hacerles un llamado a la ciudadanía para que compartan con la Defensoría del Pueblo, que es la casa del pueblo, para que sepamos compartir estos eventos y logremos tener un espacio de diálogo, por supuesto, y un espacio de poder festejar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Doctora, buenas tardes. Precisamente sobre el tema de los hechos acaecidos los 11 primeros días de octubre, ¿cuáles son las cifras que dejan a la final a la Defensoría del Pueblo estos días de protesta, teniendo en cuenta que en los últimos días, en las últimas semanas, se han registrado informes de la CIDH que pues dan cuenta de que hubo violencia extrema durante las protestas? Así es, la semana anterior hubo un comunicado ya oficial por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde efectivamente en la parte resolutiva indica que por parte del gobierno hubo un exceso en el ejercicio de la fuerza pública. No únicamente la CIDH, también se ha manifestado la Organización de Naciones Unidas a través de su titular, y aquello no nos hace más que tener una reflexión que antes de ir a cualquier protesta social, que no es más que el reflejo de una represión continua, debe estar el diálogo y debe estar fomentado sobre todo temas de paz. Yo creo que el diálogo al que llegó el gobierno con los sectores y los actores que estuvieron dentro de aquella protesta hubiera sido absolutamente legítimo si lo hubiera sido tiempo anterior, sin que hubieran estado acaecidas 11 personas, que son las cifras que ha manejado oficialmente la Defensoría del Pueblo, y que estas cifras, dicho sea de paso, han sido corroboradas en el transcurso. Tenemos 1.342 personas heridas a nivel nacional, y tenemos más del 70% de esas 1.340 personas que fueron detenidas en un uso ilegítimo y un uso arbitrario de quienes ejercían la represión en ese momento. Ahora, a nivel local también se dieron algunos disturbios, hubieron personas detenidas, hubieron también heridos. ¿Cuáles son las cifras que tienen a nivel de Cuenca, de la Azuay en la Defensoría? En el Azuay tenemos una persona acaecida, que es la persona que respondía a los nombres del señor Ángel Chilpe. En Molleturo es una persona acaecida. Tenemos más de 55 heridos y contamos con más de 342 detenciones que se realizaron, ninguna de ellas con una sentencia condenatoria a esas 342 personas que fueron detenidas. Nos escriben y nos consultan a través del 099-514-1114. Buenas tardes, amigos de la W. Si bien es cierto, es muy lamentable lo sucedido con estas 11 personas, por favor consultar a la doctora los derechos del resto de personas que fuimos golpeados, insultados por el sector indígena durante el paro por movilizarse dentro de la ciudad. ¿En dónde quedan nuestros derechos?, se consulta. Juan Fernando, sin duda, el momento que yo inicié la participación decía que la siembra de estos 11 árboles es un tema significativo de las 11 personas acaecidas. No he manifestado que los ecuatorianos que nos vimos sometidos a aquella protesta social y a aquel desbalance de poderes no se hayan vulnerado los derechos. Desde luego no es así. Pero yo le invito a nuestro amigo oyente a que presente la queja en la Defensoría del Pueblo para nosotros el levantar protocolos, hacer la investigación necesaria, y si se verificaría un estado de vulneración por parte del ciudadano que nos está llamando en este momento, nos está mandando el mensaje, pues con la mayor responsabilidad y el mayor gusto como servidores públicos que somos, estaremos levantando procesos de investigación para reparar aquel derecho de la persona que está hoy en el mensaje de texto haciendo conocer su inquietud. A raíz de estos eventos, de las protestas de octubre, la Defensoría está analizando plantear una nueva ley, una ley para el uso progresivo de la fuerza. ¿Qué es lo que contendría esta ley? Bueno, hay ciertos parámetros a nivel internacional donde sabemos que se tienen que cumplir ciertos estándares en el uso de la fuerza. Por ejemplo, primero tenemos que entrar a una etapa de diálogo. Posterior, agotada esa etapa de diálogo que tiene que contar con veedores, con mediadores, con representantes de la sociedad civil, representantes del tema del gobierno, representantes de la fuerza policial y de las Fuerzas Armadas. Posterior a ello, entramos a detener a las personas para entablar procesos de diálogo nuevamente. Si aquellas dos instancias han sido agotadas,
pues entramos a la siguiente, que ya sería la detención de una persona con fines de investigación, pero marcándose dentro del debido proceso. No podemos llevar a cualquier ciudadano en un uso legítimo de su derecho a la resistencia, a ser trasladado a la gobernación de la SUAY, a no ir directamente a un punto de flagrancia, que es lo que corresponde. La Defensoría es lo que dice la ley, Pueblo, además. Por supuesto, Juan Fernando, es lo que dice la ley. No puede existir una detención que no sea en los puntos donde la ley ordena. Entonces, esos son los contextos bajo los cuales la Defensoría del Pueblo está proponiendo que dentro de esta ley se ejercite varios instamentos que lleven al uso progresivo de la fuerza. No podemos como tal entender que en un uso de su derecho a la resistencia una persona sea golpeada, sea maltratada, sea vejada. Aquello no da la condición ni la dignidad humana. Lo que pedimos desde la Defensoría del Pueblo es que en el marco de la protesta social, si es que la hubiera, se lleve en un marco de respeto y consideración hacia el ser humano. Finalmente, en esta conversación que mantenemos a esta hora del mediodía con la doctora Verónica Aguirre, defensora del pueblo, Zonal 6, el día de mañana usted hacía la invitación para que quienes crean haber sido vulnerados en sus derechos fundamentales, en sus derechos humanos, a propósito de esta conmemoración, este Día Internacional a favor de los derechos humanos, yo creo que es importante quizás compartir con nuestra audiencia cuáles serían, porque quizás habrá gente que pudo haber sido en tal o cual momento vulnerado en estos derechos, pero ni siquiera saberlo, ¿no? Así es, Juan Fernando, hemos tratado de llegar a los cuencanos, a las azuayas, a los azuayos, con procesos de educación, talleres de educación, donde tratamos de empoderar a los ciudadanos sobre los derechos que le corresponden. En esta casa abierta, donde vamos a escuchar las vulneraciones de derechos, no únicamente se refiere a la protesta social, que aquellos parámetros ya los tenemos elevados y protocolizados. Esto se debe a cualquier vulneración de derechos humanos que exista. Por ejemplo, cuando usted es sometido a tratos denigrantes, a tratos crueles, a tratos de maltrato, por supuesto, temas de consumidores también, porque no, eso es parte fundamental de los derechos de las personas. Cuando usted sienta que cuando compra un producto, aquel producto no cumple con los parámetros bajo los cuales usted lo adquirió, por supuesto también vamos a escuchar eso, es parte de las funciones de la Defensoría del Pueblo y dentro de sus atribuciones. También derechos de la naturaleza, las personas que se sientan afectadas con temas de contaminación, con temas de, por ejemplo, del uso de la minería, etcétera. Todo aquello va a ser elevado a protocolos del día de mañana. Por eso es un llamado importante para que la ciudadanía nos acompañe, acuda al auditorio Simón Bolívar de la Corte Provincial de Justicia y dentro de aquello, aprovechando que tiene todo el equipo defensorial a su disposición el día de mañana, subir protocolos y poner en consideración ya el proceso de vigilancia y el proceso de encaminamiento, de continuar hacia un proceso, si es que cabe el término, ya judicial. Bien, ahí está la invitación para aquellos que quizás desconocen dónde es la Corte Provincial de la SUAY. Está ubicada en la calle Mariscal Sucre y Luis Cordero, en plena esquina en nuestra ciudad de Cuenca. La Casa Abierta de los Derechos Humanos de la SUAY, impulsada por la Defensoría del Pueblo, tendrá lugar el día de mañana desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas. No es la única actividad que se está promoviendo. Para enterarse más de este tema, puede usted ingresar a nuestras redes sociales o bien de la Defensoría para poder conocer más detalles. Le agradecemos muchísimo la presencia de la doctora Verónica Aguirre. Cierro con un comentario que nos ha enviado otro amigo oyente diciendo: buenas tardes, amigos siempre objetivos, saludos. Está bien que existan los derechos humanos, pero no para los asesinos, delincuentes, escorias de la sociedad. Ellos jamás respetan tus derechos, matan sin dudar. Por eso estas lacras sociales, estoy leyendo textualmente el mensaje, deben ser exterminadas de la sociedad. Saludos, señores. Le agradecemos siempre la opinión, siempre cada quien sacará sus propias conclusiones. Nuestro trabajo es informar. Gracias, doctora Aguirre. Juan Fernando, gracias a usted por el espacio. Les invitamos a toda la ciudadanía a participar con la Defensoría del Pueblo el día de mañana. Luego de la pausa les contamos, si usted es de los que está ya buscando prepararse para el fin de año con todo lo que esto representa, cuáles serán los lugares específicos